Buenas noches, los saluda el doctor Alexis Vallejos. Es un placer estar con ustedes para conversar sobre los procedimientos en el internado médico que debes tratar de aprender y o ir conociendo y algunos consejos brevemente que quiero darte para esta etapa. ¿Ok? Estaría encantado si nos pueden seguir en redes, @doctor.alexisvallejos en Instagram y como estoy haciendo la especialidad de cardiología, eh, @cardiología.alexis Vallejos. En YouTube tengo otra charla de internado médico en el canal Medicina con Alexis. Tengo un canal de cardiología que se llama Cardiología Doctor Alexis Vallejos. Y bueno, ya sin más preámbulos, vamos a iniciar. Miren, en primer lugar quiero dejarte esto en claro. ¿Cuál es el verdadero objetivo? El verdadero objetivo es que tú consigas tu graduación. Tú al fin seas un médico, una doctora, un doctor. Ese es el verdadero objetivo. Entonces tú ya has pasado muchas fases de mucho esfuerzo y esta es la última, la última. Pero esta última es la que a ti, toda la base que habías, todo lo que tú has estudiado en años previos, en esta última lo vas a poner en práctica. ¿Ok? Eso sí quiero dejarte en claro. Uno no puede hacer un procedimiento si antes no ha leído cómo se hace. Entonces, Doc, ¿cómo yo, por ejemplo, estás rotando en neumología? ¿Quieres hacer una toracocentesis? Toracocentesis es importante porque ahí vas a poder diagnosticar de qué tipo de fluido tiene trasudado, exudado y vas a poder definir si es una infección, un cáncer, una falla cardíaca, a veces es terapéutica. Entonces, cuando tú estás rotando en neumo, y ese es el primer consejo que quiero que darte, tú no te vas a ir a leer, pues, asma, la fisiopatología de la neumonía, la fisiopatología del EPOC, no, porque el interno lo que tiene que hacer, obviamente tienes que tener tus conocimientos, pero ¿cuál es tu ventaja de estar ahí? Es que vas a ganar procedimientos. Entonces, ¿qué vas a leer? O vas a ver en YouTube, puedes buscar en YouTube, o sea, no es solo leer, sino videos, pero también leer cómo se hace una toracocentesis. Nunca lo has leído o fue brevemente, pero acá lo vas a buscar paper, PDFs, vas a hacerte un esquema donde vas a punzar, vas a en YouTube ver videos reales, hay, créeme que hay, y con algún asistente que tengas confianza le vas a preguntar lo que has leído, porque va a haber un momento en el que te van a decir, ya, ¿a quién le damos la toracocentesis? Y si te ven a ti dudar y dices, yo, doc, no dudes, tú digas, a mí, doctor, para que te den a ti el procedimiento. Y si te preguntan, ¿alguna vez has hecho? Tú di, una vez, ¿ok? Porque también si te ven que nunca has hecho, tal vez les dé miedo por alguna iatrogenia, que puede pasar. Tú di una vez, pero podría, doc, por favor, asesorarme y así te vas a ganar el procedimiento. Entonces, acá tienes que, procedimiento se lee, no es solo ir a hacerlo a lo loco que alguien te esté diciendo, porque cuando alguien te está diciendo frente al paciente, el paciente se pone incómodo, piensa que no sabes, lo vas a dañar. ¿Ok? Entonces, ese es el primer consejo, leer los procedimientos según estás. Si estás en neonato, tienes que ponerte a leer cómo vas a hacer el RCP neonatal, que eso es lo más que vas a ver, o cómo vas a recibir al niño y así. ¿Ok? Pero el verdadero objetivo es graduarte como médico. ¿Listo? Y para eso no, paralelamente a los procedimientos que tú vas a hacer, tienes que tener algo claro. Vas a dar el ENAM. Y el ENAM tú lo puedes aprobar o no. Y si no lo apruebas, créeme que es un problema porque uno que no vas a poder hacer tu serum y en el Perú sin serum no puedes trabajar. ¿Ok? En el Perú sin serum no puedes trabajar. Doc, quiero irme a España. Demora 2 a 3 años homologar tu título. Ojo, eso es lo que demora. Mucha gente dice, no, voy a España. Demoran años homologándose y la mayoría que conozco que quiso irse a España al final se queda en Perú por tanto demorar. Entonces, tú tienes que hacer tu serum sí o sí. Y tu serum, ¿cuál va a ser la clave para tu serum? No solo es tu puesto universidad, lo más importante es el ENAM. Y para el ENAM, un consejo, el ENAM es banco, no es como el examen de residentado. El examen de residentado sí es de más nivel, hay que pensar un poco más. El examen ENAM es más que todo banco. Entonces, si tú has resuelto, por ejemplo, tienes dos compañeros, uno ha resuelto en todo su internado 50.000 preguntas y tú en todo tu internado, hablo de 12 meses, has revisado las 2.000 preguntas de los últimos 5 años, dice.
Este que ha revisado 50.000 te va a ganar, Doc, pero yo soy más analítico, yo pienso más. Cuando preguntan, yo siempre analizo mejor el caso, eso no importa. Para este examen, el ENAM no es un examen para filosofar, es un examen de velocidad, rapidez y estrategia. Entonces, ¿cuál es mi otro consejo a la par que vas haciendo tus procedimientos? A la par tienes que comprarte bancos resueltos y tienes que usar tus tiempos muertos, ¿ya? Yo sé que ustedes deben estar en academias donde tienen clases, todo, ya empiezan con todo, todo insuficiencia cardíaca. Pero escúchame, tienes que andar con tu banco de bolsillo. Tienes que andar, así sea en tu aplicativo banco bolsillo. Y en los tiempos muertos, supongamos que estás esperando que el paciente ingrese y no tienes ya qué hacer. Resuélvete dos preguntas. Estás en el transporte público, tres preguntas. Así tienes que hacer. Si tú lo dejas para el final, cuando queden los últimos meses, créeme que va a ser un problema grande. Y no, los últimos meses me pongo la pila, ¿no? Solo te pido que resuelvas dos, tres preguntas en tus tiempos muertos, nada más. Y créeme que vas a llegar lejos, ¿ok? Ese es tu verdadero objetivo y estar en un hospital que tú merezcas. Ya no es lo mismo estar, por ejemplo, yo estoy haciendo la especialidad en el INCOR, el Instituto Nacional Cardiovascular. Es el único lugar que trasplanta el Perú, es el único cardíaco, es el lugar donde nos llegan los casos más complejos cardíacos, cardiovasculares, todo. No es lo mismo hacer la especialidad ahí, que tengo todos los materiales para desarrollar la especialidad, que en un hospital que no tiene angiografía, que no tiene tomografía cardíaca, que no siempre hay ecocardiografías, no hay electrofisiología. Entonces, ¿de qué va a depender tu especialidad? De que tengas un buena nota en NAM, porque eso te da puntaje, y de que tu serum lo hagas en un lugar presentable. ¿Por qué? Y yo te estoy hablando las verdades. Si tú haces tu serum en un lugar donde no hay luz, no hay agua, donde el clima es extremo, y eso es por tu nota del NAM, créeme que no vas a poder estudiar. Si lo haces en un lugar donde todo el tiempo hay emergencias en el serum, por ejemplo, son lugares cerca a carreteras, a minas, no vas a poder estudiar. Tienes que hacerlo en un lugar que siquiera puedas, tu vida no esté en riesgo, no sea tan movido, tengas luz, agua, el clima no sea extremo como el de Puno, y eso va a depender de ¿por qué quiero que tengas esas ventajas? Para que puedas estudiar para tu examen de especialidad, si no, no vas a poder. ¿Ok? Entonces, tres consejos acá. Uno, según la rotación que estás, lees para esa rotación qué procedimientos hay. Yo te voy a decir cuáles son. Dos, tienes que andar con un banco bolsillo o aplicativo bolsillo banquear. Eso que se te haga un juego. ¿Ok? Y tres, tu objetivo va a ser justamente eh, poder tener una buena nota en AM a la par de aprender a tu internado porque ese te determinará un mejor lugar en el CEU que no sea extremo y puedas estudiar para tu especialidad. ¿Ok? Listo. Esto es básicamente lo que tú tienes que conocer em, como interno, ¿ok? Y vamos a ir desarrollándolo poco a poco en la charla. En primer lugar, la historia clínica va a ser por lo que más te pueden llamar la atención. Entonces, Doc, ¿dónde tengo que poner? Si yo, Doc, estoy rotando gastro y tengo tres opciones. Pasarme toda la mañana leyendo cirrosis, pasarme toda la mañana banqueando, mira, te pongo tres, leer el tema, banquear porque me has hablado de Elena, ver procedimientos o hacer mi historia clínica. Sin duda, lo que tú tienes que priorizar es hacer tu historia clínica. Tú haces tu historia clínica bien hecha, el resto, y ya, puedes hacer el resto. Pero lo más importante es hacer tu historia clínica, porque créeme que ahí es donde te van a llamar la atención, donde te van a hacer problemas, donde te van a buscar. El resto puedes no saber, porque, por ejemplo, yo un residente de cardiología no te voy a preguntar algo de cardio difícil, ¿no? Porque estás aprendiendo, eres un interno. Pero si tú no haces la historia clínica, allí sí esa es tu responsabilidad. Entonces, lo más importante para ti es estar viendo que la historia clínica esté bien. Esa es tu más grande responsabilidad, ¿ok? Y los pendientes, pero historia clínica. Luego ya vas con calma el resto. ¿Listo? Y no te olvides esto. Examina a tu paciente. Si tú no le examinas, nadie más lo va a examinar. ¿Qué va a pasar? Tú dices, no, no tenía mucho tiempo, le copio todo, piel, faneras, tejido celular subcutáneo. Tú eres el único que lo va a examinar realmente. El residente tiene menos tiempo que tú. El asistente mucho menos tiempo que tú. Entonces,
Hazlo por el paciente. Muchas veces nadie lo examinó y ahí estaba el diagnóstico o la complicación. Examina a tu paciente. ¿Ok? Que eso sea un hábito. Bueno, voy a examinar a mi paciente. Eso, esto dos es lo más importante para ti interno, la historia y el examen. Y luego vamos a ir viendo según los de especialidad qué procedimiento tiene. ¿Ok? Consejos previos. ¿No? Estudia cada día y prepárate muy bien porque recuerda, el que suda más en la práctica, sangra menos en la guerra. ¿Cuál es tu guerra para ti? El serum. El serum va a ser tu guerra. Tu internado es lo que arriba dice. El que suda más en la práctica, ese es tu internado. Sangra menos en la guerra. En tu serum vas a estar solo. ¿Ok? Y el serum, ¿qué procedimientos vas a hacer solo? Por ejemplo, hay muchos de los que te voy a hablar, pero uno de los más importantes, partos. Doc, si estás rotando en obstetricia, tienes que atender partos, ¿ok? Dice, Doc, pero mi horario de salida es a las 6 y el parto todavía está que todavía no dilata, parece que va a las 10. Sales a las 6, comes algo, regresas, estás ahí, pero tienes que atender partos, ¿ok? Ustedes no saben los problemas legales que hay en el Perú por los partos. En el Perú, ojo, no es que tú creas que la paciente es por su mismo índole sociocultural, no quiere en primer lugar que tú la atiendas, quiere que lo atienda la matrona, ¿ya? Y ¿qué es lo más común que suele pasar? Lo atiende la matrona y ocurre algo, o sea, es un bebé macrosómico, no sale y cuando ya toda la cosa está complicada te llaman a ti y tú tienes que ir a ver. Y si se muere la mujer o el niño, créeme que lo primero tú dirías, ¿no? Pero ¿por qué va a ser mi responsabilidad si no quiso atenderse? Y a ti, y eso realmente es lo que uno pensaría, ¿no? Y es lo lógico, pero realmente te van a decir que es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque te van a decir, hay un programa en el Serum en el cual tú tienes que ir por todo el pueblo, y todo el pueblo, no crees que yo hablo de como así como en ciudad, que tú vas acá y todas las casas están juntas, todo está separado, ¿ah? Una casa aquí, pasando el cerro hay otra casa, pasando toda una chacra y otra casa, y por todo el pueblo, según las normas del Serum actuales, tú tienes que ir por todos los caseríos y saber el número exacto de gestantes. Entonces, si se muere una gestante que no quisiera que la atiendas, te van a decir, pero tú no sabías que había una gestante ahí. Y tú vas a decir, no, pero nunca vino a consulta. Dice, pero tu responsabilidad es ir por todos tus caseríos y saber cuántas gestantes hay. Parece mentira, pero esa es lo que te piden. Y hay algo que se llama Pronsa, hay varios programas en los cuales tienes que hacer caminatas largas, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que pasa. Y si ya lo tienes identificada a la gestante y te dicen, ¿y por qué se murió? Por, y le digo, no, no vino para atender el parto, porque era de noche, no, no había cómo llegue. Y te van a decir, ¿pero qué? ¿Tú no sabías que ya le tocaba justo dar a luz? ¿No, no estabas haciendo visitas? Y uno podría decir, eso lo tiene que hacer la obstetra, pero hay lugares que no tienen obstetra y el médico es el que lo hace. Doc, estoy en un lugar con obstetra, ya, pero hay lugares, pero la obstetra también tiene días libres. Y los días que no está en el pueblo, ¿quién crees que lo hace? Y ahí me tocó una obstetra súper viva que justo se ponía sus días libres y era media bruja porque sabía cuándo, o sea, lo sacaba, ¿no? Ya su experiencia, más o menos cuándo iban a ser, para esos días se ponía libre. Y yo me tenía que comer todos los partos. Y es un problema, los partos son en la madrugada, tienes que ir a un lugar lejos, en lluvia, porque la gente tiene celular, entra la señal de algunas operadoras y te llaman. Está dando a luz 4 de la mañana, 3 de la mañana, tienes que, como sea, conseguir una moto, ir a pie en lluvia y hacer todo ese esfuerzo, y si llegas y se muere, créeme que te visita todo lo que es el MINSA, todo la seguridad, toda esta parte normativa, te hacen, y si ya llegan a ti las autoridades, ya créeme que es un problema, porque el según está lleno de papeleos y te van a revisar letra por letra, y créeme que no vas a poder estudiar y no vas a hacer tu especialidad al menos el año que has planificado. Entonces, ¿cómo puedes evitar todo esto? Ahora que estás en el internado o que vas a pasar el internado, tienes que partos. Esto yo te diría que es lo más importante para ti. Partos, ¿ok? Entonces,
Es por eso que te doy este consejo. Tienes que en tu internado hacer los procedimientos más importantes que yo te voy a explicar, porque en el Serum tú vas a estar solo, no hay a quien preguntar, a veces no te entra el internet, no vas a poder ni siquiera ver un video y te va a llegar, ¿ok? ¿Qué otro es importante? La atención del recién nacido. Lo sacaste al bebito y si hace paro, RCP neonatal tienes que manejarlo al revés y al derecho. Entonces, apenas acabaste de atender tu parto, todo, te vas a ver cómo lo atiende el neonatólogo, la enfermera, quien lo atiende, el médico general. Tú tienes que aprender cómo hacer el RCP, etcétera, con los mínimos materiales. Entonces, eso es tal vez lo más importante. Y probablemente tienes que aprender y eso, aunque no lo quieras, tienes que aprender a canalizar vías. Hazte amigo de una enfermera, un enfermero. Tienes que aprender a canalizar vías, porque así como la obstetra se va de días libres, se puede ir la enfermera. A veces la enfermera renuncia, o en el según renuncia, se pelea la enfermera con la obstetra, renuncia, está muy lejos, dicen, te quedaste sin enfermera. Y si la paciente está que se desangra en el parto, tienes que ponerle vía. Si no la encuentra la obstetra o la técnica, tienes que tú encontrarle. Porque ¿cómo vas a salvar de un shock hipovolémico? Doc, transfusión. En el salud no tienes transfusión. Tienes que hidratarlo, ahí solucionar. Y si no hay vía, ¿por dónde lo vas a hidratar? Tienes que aprender a canalizar vías, sí o sí. ¿Ok? Y accidentes de tránsito vas a tener cantidad. Entonces, cuando vayan al SERUM, y eso ya en otra charla les comentaré, tienen que ustedes ver estratégicamente, no ir a una zona, por ejemplo, carreteras. Hay un montón de accidentes. Accidente de tránsito, tienes que aprender en traumato a ferulizar. ¿Ok? Ferulizar. Eso es importantísimo que aprendas. Listo, vamos continuando. Entonces, miren lo que Abraham Lincoln dijo. Si yo tengo que cortar un árbol en 6 horas, de esas 6 horas, ¿qué hago la mayor parte del tiempo? 4 en afilar el hacha. Entonces, ¿qué significa? Que lo más importante para ti es la preparación. La preparación. Y la preparación va a consistir que, uno, leas cómo es la atención de un parto, cómo se recibe una natal, y luego en tu internado practiques. Así te tengas que quedar horas extras, así tengas que ir a una guardia extra, es el único momento. ¿Ok? Listo. Y justamente esto, ¿no? Ver enfermos sin leer libros es como navegar, es lo que decía el maestro William Ogle, que es el maestro de la medicina interna. Él decía que si tú ves enfermos y no lees, estás navegando, porque estás bien enfermo, pero no tienes cartas de navegación, es decir, no tienes mapa. Si ves enfermos, estás en tu internado, ¿no? Yo veo uno, dos, voy a todas las guardias, pero que hay gente así, hay gente en internado que va a ir a todas las guardias, interdiario, se va a quedar los domingos, puro enfermo ve puro paciente, ya sabe todos los trámites del hospital, pero nunca lee, ¿no? Ver enfermos sin leer libros es como navegar sin tener cartas. Si tú ves enfermos y no lees, estás navegando en el mar, pero no tienes un mapa. Pero lo peor, este sería un caso, ¿no? Es el caso uno. Pero lo peor, este es el caso uno, pero este caso es peor, ¿ah? Es leer sin ver paciente. Si tú lees libros sin ver paciente, es como nunca haber ido al mar, ni siquiera has ido al mar. El primer caso, veía un montón de enfermos, estaba en el mar, sino que no tenía el mapa porque no iba leyendo, no leí. Pero si tú en tu internado no quieres ver pacientes, solo haces historia por hacer, te dedicas a leer, dices, mi enano, mi serún, yo quiero saber la fisiopatología, ni siquiera estás en el mar. Entonces, más vas a aprender del paciente. Entonces, ¿cuál es el otro tip que quiero darte? Paciente que ves, por ejemplo, son 3 internos, tienen que presentar 15 pacientes. Tienes 5 pacientes. De esos, la noche previa, lees, ves vídeo, entras a ActuDay. ActuDay, ojo, es para, para médico general, pregrado. Yo cuando seas especialista no usamos, pero tú úsalo. Lees, ves vídeo, ActuDay, un resumen, no sé, de tus pacientes, supongamos. Mañana tengo que presentar 3 pacientes. Uno es una paciente con crisis de ausencia en neuro. El otro paciente es una paciente con migraña, crisis migrañosa. El otro paciente tiene SB. Ya, paciente que ves, paciente que te va a salir la enfermedad.
Te lees cómo se trata la migraña y comparas si está bien. Te lees cómo se trata la crisis de ausencia, si el antiepiléptico es el correcto. ¿Qué dicen las guías reparadores? ¿Ok? No te olvides de eso. Eso va a hacer que tu memoria, y olvidé poner ese gráfico, llegue hasta un 90 a 100%. Está demostrado en estudios, hay una pirámide, no puse el gráfico, disculpen, pero hay una pirámide que dice que lo que tú lees, y eso está demostrado, ¿ah? Aprendes un 10 a 20%. Escuchas, 20 a 30%. Ves, 40%. Y los más altos son enseñar. Si tú enseñas, puedes aprender un 70 a un 80%, pero si tú haces, a un 90 a 100%. Entonces, ¿quién crees que va a rendir mejor su ENAD, su según su especialidad? ¿El que se la mató leyendo el internado y haciendo las cosas por hacer, nada más? ¿O no leyó tanto, pero paciente que veía, paciente que leía, hacer, paciente que ves, paciente que lees? Y tu memoria va a ser al 100%. Y el día del ENAM o el día de tu examen de especialidad, que vamos a pasar un año o más años, o cuando estés en la práctica, lo vas a interiorizar. En cambio, el que solo leyó se va a confundir, porque el ENAM no es un examen difícil, es de lo más común. Y lo más común es lo que vas a ver en el hospital. Ojo, consejo de patas. Tómale foto a todo RP que veas. Te va a servir un traumatismo encefalocraniano al RP, o sea, el tratamiento, la medicación, las indicaciones, toma una foto, ponle título, tratamiento del traumatismo encefalocraniano, porque cuando estés en tu serum vas a querer saber qué ponerle. Y entre lo que tienes, ahí vas a usar, ¿ok? Nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis para hacer eso. ¿Qué significa esto? Mucho cuidado en las indicaciones con las dosis. Se ha muerto gente solo por transcribir mal la dosis. Entonces, cuando tú, porque a ti te van a dejar hacer la terapéutica, a ti te van a dejar hacer la terapéutica, revisa luego con calma, luego de la visita, las dosis que has puesto, porque si te equivocaste tipeando y la enfermera también no se da cuenta y le pone una dosis más, puede morir un paciente. Revisa luego con calma, una segunda revisa las dosis de los medicamentos que has puesto. Ojo, ¿ya? Y esto, ¿no? Vas a aprender a luchar con la muerte. Miren esto que decía el doctor René Leriche en la filosofía de la cirugía en 1951, ¿no? Miren lo que decía. Él decía, todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio. Y no es todo cirujano necesariamente, sino todo médico, pero él era cirujano, ¿no? Pequeño cementerio, al que acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe buscar explicación a sus fracasos. Entonces, tú vas a ver muchos pacientes fallecer. Si vas a hacerte internado en el MINSA, vas a ver cantidad de pacientes fallecer porque no hay medicamentos, porque no hay el especialista, porque no hay el procedimiento. Por ejemplo, yo que estoy haciendo cardiología, si a ti te da un infarto en una provincia, no hay cateterismo, o sea, no pueden abrir tu arteria, solo queda medicamento y te mueres. Si falla el fármaco para abrir la arteria, la trombolisis funciona un 60%. Y si no hay, incluso en el mismo Lima, no, los mayores hospitales MINSA no tienen cateterismo. Y de los e-salud no tienen 24 horas, el único que tiene es INCOR. Entonces, imagínate, tú vas a ver fallecer gente solo por falta de materiales. Y también vas a ver fallecer gente por iatrogenia. Trata de evitar la mayoría de iatrogenias no tuyas, sino del resto. Porque por hacer rápido las cosas se nos pasa a los médicos. Entonces, vas a salvar gente solo, por ejemplo, revisando la dosis otra vez, examinando al paciente, etcétera, ¿no? Y va a haber, y va a haber cosas que se te van a pasar y va a ser tu pequeño cementerio. Un lugar lleno de amargura y pesar en el que vas a buscar explicación a tus fracasos. Pero eso es lo que te va a hacer a ti crecer. ¿Ok? Es difícil, pero es lo que te va a hacer a ti crecer. ¿Ok? Y no olvides, tienes que andar preparado. Tienes que andar preparado, tienes que andar con tu tensiómetro, tu reloj, no celular, tu estetoscopio, tu pulsoxímetro, tu linterna, tu reflejo. O sea, tienes que ir con todo, ¿no? Tu bajalenguas, oftalmoscopio u otoscopio al menos.
Ustedes no saben la utilidad de esto. Poca gente sabe usar el oftalmoscopio y el otoscopio, excepto los especialistas, ¿no? Una vez yo tuve en el Perú un caso de un paciente. En el Perú te van a llegar mucha gente que se golpea la cabeza. Era un niño. ¿Y tú qué vas a hacer con todos que se golpea la cabeza? Decir, lo mando a tomografía, estás lejos. No, no hay tomografía en esta provincia. Tienes que mandarlo a otro departamento tal vez o a la central del departamento. La familia tiene que hacer un viaje, tienes que coordinar un montón de cosas. Y de todos los pacientes, si 100 se han caído de la cabeza, a los 100 lo vas a mandar a tomografía para tú estar tranquilo que no está sangrando un SB. Entonces tú tienes que aprender en el TEC, que va a ser una de las cosas más comunes que vas a ver y peligrosas, porque si tú te equivocas en un TEC, se golpeó la cabeza y tú dices, no, fue un golpe, lo observo 4 horas, no pasó nada, vaya a su casa, y estaba sangrando y muere a las 3 de la mañana, esa sí fue tu culpa, ¿no? Esa sí fue tu culpa, se murió porque sangró en el cerebro y no te diste cuenta, ¿no? Pero no me puedo dar cuenta con el examen físico, tal vez no, pero hay datos que sí te tienen que ayudar. Yo una vez tuve una paciente que estuve a punto de mandarle a su casa un niño y pero yo tenía mi otoscopio, yo tenía desde pregrado mi otoscopio, todo el mundo le separa. Le hice entonces un otoscopio y ¿saben qué encontré? Otohematoma. Es decir, vi membrana timpánica y ahí estaba el hematoma, sino que no había roto el tímpano, por eso no lo veía. Y otohematoma es fractura de base de cráneo, tenía una fractura de la base de cráneo. Lo vi de frente, ¿no? Tú lo referencié, lo llevé en ambulancia, todo, casi se muere. Entonces lo operaron. Y fue por eso. Y al examen físico todo normal, ¿ah? No vomitaba, no había convulsionado, pero tiene un hematoma el niño. Entonces, ten tu otoscopio y practica en internado otoscopio. Hazle a todos ahí en tu... Estoy aburrido, otoscopio, otoscopio, otoscopio. No solo cuando rotes otorrino 3 días. Y tu oftalmoscopio también va a ser importante. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a veces a glaucomas. Va a llegar gente con glaucoma, va a llegar gente con glaucoma. Entonces, que le duele el ojo, tú no vas a, no veo, me duele el ojo, ¿qué haces ahí? No, no hay oftalmólogo, eres tú. Tienes que ver eso, ¿no? Te va a llegar mucha gente con hipertensión. Y tú sabes que toda hipertensión puede ser crisis o emergencia. Emergencia es que sí requiere tratamiento agudo. La crisis no, solo hay que regular sus vía oral. Pero una de las cosas para ver si es emergencia es el edema de papila. Te va a llegar, entonces con el oftalmoscopio puedes ver si hay edema de papila. También te va a llegar gente con dolor de cabeza y tú dices, no, es una migraña. Va, le das tramadol, paracetamol, naproxeno. ¿Y qué tal si le hubieras hecho fondo de ojo a esa supuesta migraña y le encontrabas edema de papila y era un tumor cerebral? Entonces tienes que tener tu oftalmoscopio. ¿Ya? En cartillas Snellen usualmente hay allá tu cinta métrica, termómetros, es importante, ¿no? Importante que tengas todo esto y siempre el interno es el que como que falta algo, el interno lo consigue, es el mago. Acá no sé cómo alcanzan mil cosas. Entonces tú ten jeringas de Haga, ten heparinas por si la jeringa de Haga no está prensada, ten guantes estériles, ahí ten suturas ahí que te hayas sacado de todo la papa. Obviamente tus cintas para las embarazadas, ten por ahí cantidad de lapiceros, lo que más se te va a perder, ten tubos para muestra de sangre. El interno tiene que tener todo, ¿ah? Todo. Ahí ten escondido todo. Ten misoprostol ahí para las gestantes, captopril sublingual, isosorbide. Ahí debes tener todo, ¿ok? Y no te olvides esta parte importante, relaciones interpersonales, ¿ok? No vas a poder hacer un buen internado si vas con toda esta mochila pesada, ¿ok? Y mira, este gráfico es muy ejemplificante, ¿no? Hay gente a veces en tu vida que lo único que va a hacer es que te quemes. Y si tú te alejas, mira cómo mejora todo. Entonces, antes de ir al internado, soluciona tus problemas. A veces hay problemas en casa, a veces hay problemas con la pareja, más con la pareja, casa, deuda, etcétera. Trata de solucionar todo porque si no, no vas a poder hacer tu internado en calma. Vas a estar preocupado por el internado, preocupado por tus cosas. Entonces, a veces hay que tomar decisiones difíciles que van a ir para ti. Esa es una. Y lo otro, importante, la distracción. Miren, yo vengo enseñando 9 años cursos de medicina. ¿Ya? 9 años. Ustedes no saben la cantidad de alumnos que yo he visto que han sido muy buenos
Yo les enseñaba y dije, este va a ser mi promesa. Este va a ser, es como Neymar, ¿no? Que decían, el príncipe que no quiso ser rey. Esa es la frase, ¿no? El príncipe que no quiso ser rey. Eso le dicen a Neymar porque era un gran jugador y luego se perdió en el camino. Se volvió bueno, pero no excelente, como debió ser. Y esto es lo que pasa, distracción. Hay mucha gente que es muy buena en pregrado y acá se pierde. Y créeme que después de lo que iban a hacer los top, caen, caen. ¿Y saben en quién pasa más? En la gente que no, como que todo el pregrado la ha pasado estudiando, y acá conoce a nueva gente que quiere salir y se dan cuenta que la vida saliendo es bonita. Salen de fiesta a fiesta, se enamoran, tienen una chica, o sea, un novio, otra chica, otro novio, etcétera. Y yo sí he visto gran cantidad de gente que yo decía, va a llegar muy lejos, y obviamente ha llegado a un lugar bueno, pero no el que esperé yo. Y es por la distracción que ocurre en el internado. Fiestas en internado, nuevo novio, nueva novia, etcétera. No hagas eso. No hagas eso porque aún no has logrado nada. Aún no has logrado nada. Estás justo al final y en el internado lo puedes perder todo, ojo, ¿ok? Entonces tienes que moderarte. Yo sé que en el internado vas a vivir cosas que no has vivido. Fiestas con mucha gente, vas a conocer gente muy liberal, gente muy proactiva, con los que nunca habías compartido antes, de todas las universidades, y vas a querer tú tener esa vida, pero no es el momento todavía. Yo no te digo que nunca salgas, alguna que otra vez, pero no te pierdas. Y bueno, no te pierdas, no te pierdas. Y eso anótalo en tu celular, en una foto ahí que lo tengas siempre pegado en tu cuarto, no te pierdas, porque aún no has logrado nada, ¿ok? Llegará el momento, creo, va a llegar el momento donde ya goces, pero todavía no, todavía no. No te pierdas, yo he visto gran cantidad de gente perderse, ¿ok? Y todo éxito tiene lugar fuera de la zona de confort. ¿Y esto a qué me refiero? A que si quieres lograr las cosas, por ejemplo, tienes que estar internado a las 6:30 de la mañana. Ojo, el interno llega antes que el residente. Nunca llega el interno después que el residente. Mira, yo no tengo interno, por ejemplo, soy residente de cardiología, pero el INCOR es un instituto. A los institutos no entran internos, el residente tiene que hacer todo porque ya es un centro muy especializado, ¿no? Pero siempre recuerdo esa frase, el interno llega antes que el residente, deja todo listo para que el residente revise. Eso tienes que tú hacer. Ya, pero por ejemplo, tienes que estar 6:30, supongamos que salgas a las 6 de tu casa. Tú deberías levantarte 5 de la mañana a estudiar. Ese es salir de tu zona de confort, no levantarte a las 6 para salir eso. Cuando tú encuentres que tu vida está cómoda, dices, wow, mi vida es cómoda. Ya llego, hago, papá. La comodidad es tu principal enemiga del progreso. Cuando sientas que tu vida es cómoda, vuelve esta frase. Todo éxito tiene lugar fuera de la zona de confort. Cuando tú no te estás exigiendo, tienes que exigir. ¿Ok? Y no olvides estos consejos. Sé el interno que quieres tener. Cuando seas interno, piensa, yo cuando sea residente, a menos que hagas en un instituto como yo, pero vas a tener internos, sí. ¿Y quién quisieras tener de interno, no? Tienes que aprender todo. Ya, yo sé que, y esto lo dije una vez en una charla que me invitaron, pero yo sé que a algunos les gusta más ginecobstetricia, a otros, no, yo soy internista, dicen, no, otros quieren seguir mi línea, soy cardiólogo, otros, no, yo cirujano general, otros, no, yo voy a ser traumatólogo, escúchame bien. Primero tienes que ser médico general, y el médico general, ¿quién domina? Domina ginecopedia, neonato, todo. ¿Por qué? Porque primero vas a ser médico general en tu CERU, luego harás tu especialidad y si no ingresas vas a seguir siendo médico general. Te van a contratar en un hospital para que seas el ginecólogo, el oftalmólogo. Entonces, si tú no aprendes, así no te guste gineco, tienes que aprender gineco. Entonces, yo sé que a muchos les va a gustar, por ejemplo, le gusta, no, a mí me gusta cardio, voy a dedicarme a leer electro. Estoy en gineco, ya hago mis cosas, pero leo electro. Y cuando tengas un caso de un parto, una clave azul que esté convulsionando, ¿qué vas a hacer? ¿Sacar el electro? No, ¿verdad? Entonces, primero conviértete en médico general. Ya luego te engatusas con alguna especialidad. Incluso cuando estés en tu salud, para el examen de especialidad viene de todo. Doc, yo quiero ser ginecólogo, estudio full gineco para mi examen de especialidad.
Y si viene gastroenterología y vienen 10, no las vas a hacer. Entonces, tu mentalidad es yo soy médico general y cuando sea el examen de postular ahí me dedicaré a una especialidad. Ahorita no, no te dediques a una especialidad. Ya sabes la temática previa a conocerle, es lo que tiene tu paciente y el procedimiento que se puede hacer, tus materiales ya te hablé, bibliografía y aplicativos útiles. Lo podremos conversar en las preguntas, preparación para el te conversé, comentario de las cuatro grandes especialidades que ahorita te voy a explicar, relaciones interpersonales ya te hablé y algunos consejos también. Ok, entonces miren, este va a ser tu objetivo. Este soy yo, esta es la San Marcos y fui el top 4 a nivel nacional del examen que hubo más postulantes en la historia de la especialidad. Y de los 10 primeros, el único que lo hizo al primer intento. Entonces, lo que yo te vengo a ti a transmitir es porque quiero que en algún momento te pase a ti, ¿ok? Que estés en la especialidad de tu sueño, en el mejor hospital que hay y al primer intento. Y estés en el top, porque si estás en el top, puedes tú elegir el mejor. Entonces, no te olvides los consejos que te he dado. Lee lo que tu paciente tiene. Revisa videos del procedimiento que se puede hacer ahí. No te centres en una especialidad, aprende de todo según la especialidad que estés, porque primero vas a ser médico general. Para el examen de especialidad es médico general, no es un examen para especialista. Banquea, porque el ENAM es un examen de banco y el de residencia ya es no, pero si tú sales bien en tu ENAM, puedes estudiar en tu SERUM tranquilo porque estás en una mejor plaza y tu ENAM te da más puntos para tu SERUM, ¿ok? Entonces, esos consejos te quiero decir. Ok, vamos a hablar de algunos procedimientos. Medicina interna. Lo primero, esto para tu historia clínica, medicina interna, yo te digo que tengas, y si gustan, yo les puedo enviar bibliografía a quienes deseen. Aquí les voy a dejar mi número de WhatsApp o mi Instagram para que puedan acceder. Pueden enviarles la bibliografía, ¿no? Ahí les dejo al comentario, ¿ya? O acá también. Entonces, estos dos libros son importantes porque, por ejemplo, te dice paciente con edema, y tú a veces dirás, ¿qué pregunto al paciente con edema de miembro superior derecho? Entonces, estos libros te van a poner las causas. El edema de miembro superior derecho tiene estas causas, y tienes que preguntar esto, esto. Y con eso tú vas a poder hacer bien tu interrogatorio. Estos libros son para que hagas bien tu interrogatorio, tu anamnesis, ¿ok? Y también para plantear tus hipótesis, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿ok? Eh, Para eso sirve. Entonces, los dos libros son importantísimos que los tengas. Doctor Alexis Vallejos, listo. Listo. Este libro también es importante que lo tengas. El Atlas de Signos Físicos de Medicina. En el internado muchas veces no vas a tener exámenes auxiliares, no vas a tener tomo a cada rato, ecocardiografía, pero tú mirando la fascia del paciente puedes decir, creo que tiene esto, examinando. Este es un atlas ya no es el único, pero es muy bueno, te muestra fotos y según eso el diagnóstico. Tienes que entrenar la vista. ¿Ok? Y obviamente electrocardiograma. Tienes que aprender a leer el electrocardiograma. Créeme que en el hospital, aparte del servicio de cardiología y medicina interna un poco, casi nadie sabe leer electro. Si tú quieres diferenciarte, ser el interno que se diferencia, aprende a leer electro. Ya no es difícil, sino que es practicar con los electros que vas a tener ahí y tratar de ser constante, ¿no? Entonces, ¿quieres estar en ese 1%? Aprende a leer electros, te van a respetar más, todo, todo. Créeme, ya. Electro es algo que tienes que aprender a leer. Así no vayas a ser cardiólogo, internista, usiólogo, etcétera, que si emergenciólogo que necesitan saber electro, en el examen vienen electrocardiogramas. ¿No? Haga. Haga es otro, no solo sacar el haga, no te vuelvas solo técnico, no es solo sacar el haga, tienes que tratar de interpretarlo. Créeme que la mayoría de especialidades usan haga. Tienes que ver el pH, el PAFI, los electrolitos. Entonces, de medicina interna, ¿qué procedimientos quiero que veas? Aparte de tomar el electro, tratar de interpretarlo poco a poco. Y el AGA también. Es importantísimo que esos dos te lo aprendas, ¿ok? Y esto, antibiogramas. Antibiogramas. Ojo, por ejemplo, te puede salir una E. coli ble y dice sensible a por ejemplo, a ceftriaxona.
Pero tú por saber que ese colible es resistente a todas las cefalosporinas. Entonces no le puede darse fracción acídica sensible. Y es así, ¿ah? El antibiograma te dice sensible, resistente, telos MIC, pero se tiene que aprender a interpretar para que puedas dar el antibiótico correcto. Tú como interno, créeme que tú como interno en la visita puedes sugerir, ¿no? Puedes decir, Doc, este electrocardiograma yo veo, supongamos, eh, este electrocardiograma, tú dices, por ejemplo, Doc, yo veo que acá, miren, lo voy a acercar, a ver, hay una onda P, una onda P, una onda P, una onda P, está disociado, tiene un bloqueo AB de tercer grado y le habían dado bisoprolol. El paciente, el bisoprolol le genera un bloqueo, es tu hipótesis, y lo sugieres en la visita y como a la gente a primera vista le rechaza el electro, no lo va a querer, no lo va a interpretar y tú le vas a salvar la vida al paciente, tal vez. Un AGA. Acá hay trastornos, hasta trastornos triples, ¿no? Entonces tú puedes decir, Doc, en el AGA, si bien dice, si bien este AGA está con, yo les cuento un caso real, un paciente que tenía un pH de 7,5 y todos decían alcalosis respiratoria, pero tenía un bicarbonato en 8. ¿Y saben qué se estaba metiendo? Una acidosis metabólica en un nivel elevado. Entonces, ¿y por qué? Porque estaba haciendo pre-shock. Entonces, con el AGA yo me di cuenta que el paciente iba a shock cardiogénico y ya estaba haciendo hipoperfusión, sino que era un segundo trastorno oculto. Y eso tú puedes aportar en la visita. Y obviamente vas a corregir. En infecto también la gente sabe poco. Y tú vas a corregir, no, este antibiótico, por más que diga sensible, según el antibiograma, pero igual sabemos que el fenotipo de esta bacteria, el antibiograma te da un falso positivo de sensible, pero es resistente. Así que no puede ser cefalosporina, le damos sertapenina y lo sugieres. Entonces, esos tres temas sí es importante que lo revises, ¿ok? Y obviamente radiografía de tórax. Ya, esos cuatro yo te diría EKG, ADA, antiograma y radiografía de tórax, tienes que verlo. Y es fácil, ¿no? Tienes tu paciente, tienes tu paciente, por ejemplo, con neumonía. Tómale foto a la placa y luego en tu casa busca una placa de congestión, con neumonía y congestión, y estás atelectasia, estás mirando qué se diferencia cada uno. Y tú vas a sugerir en la visita, Doc, este de acá no era una neumonía, sino es una atelectasia. Tal vez hay algo que está obstruyendo. Le hacen una broncofibro y encontraron un tumor. Y era lo que estaba obstruyendo, una neumonía. ¿Ok? Listo. En cirugía general, ¿qué tienes que aprender? ¿Qué procedimiento tienes que aprender? Instrumentación, suturas, balance, pre y postoperatorio, el abdomen agudo y el RCP. Bueno, este es un poema del doctor Christian Barnard. Fue el primero que hizo un trasplante cardíaco en el mundo. Lo hizo en Sudáfrica, o sea, un lugar no era el máximo lugar pues del mundo, ¿cierto? Pero él tenía un poema que era El éxito comienza con el pensamiento y empieza así. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que te atreves, no lo harás. Si piensas que perderás, ya has perdido. O sea, ¿qué significa que todo es poder mental? Y ese es el más grande secreto. Yo les recomiendo a ustedes revisar algo que se llama Seminario Fénix. Está en YouTube del, del profesor Brian Tracy. Brian Tracy. Son como una serie de unos 20 videos de 10 minutos que te da, que créeme que tú ves esos 20 videos de 10 minutos y el poder mental que te va a dar a ti para cambiar tu vida y hacer mejor las cosas, vas a lograr cualquier meta que te propongas. Y es cierto, el éxito comienza con el pensamiento, ¿no? Y miren lo que decía al final. Sí, miren lo que decía acá. Muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido y muchos cobardes han fracasado antes de su trabajo haber empezado. Significa que si tú crees que te va a ir mal, las cosas te van a ir mal. Te van a ir mal de verdad. ¿Ok? Él fue el primer cardiocirujano que lo hizo en el 67, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes en la rotación de cirugía es la instrumentación. Para eso, de la misma forma, hay libros de instrumentación, yo les puedo compartir. Pueden escribir al Instagram cardiología.alexisvallejos, ese es el otro que tengo. Hay libros de instrumentación, ¿ah? No es solo que voy a la práctica, ¿no? Y me aviento, ahí me enseñará la enfermera, el cirujano, no, ahí te van a botar de la sala. Mira, sabes que no sabes nada. Yo cuando hacía mi internado, este,
estaba rotando en otra cosa, por ejemplo, en emergencia, y se venía el asistente, me decía, vamos, decía, no, y yo me sentía mal a veces porque el compañero que le tocaba, pero lo botaban de la sala. Y no era que yo sea más hábil, no he estudiado cirugía, no estoy haciendo la especialidad de cirugía. Pero ¿cuál era la diferencia? Que yo había visto algunos videos de YouTube de cómo instrumentar, había leído algo de cómo son los nombres de las pinzas, dónde se distribuyen, cómo va la mesa de Mayo, ¿no? ¿Para qué sirve cada una? A veces me había ido a una cirugía, no puedo mirar la cirugía y me centraba en cómo alcanzaban las pinzas, porque tú no vas a ser el cirujano, pues no vas a ser el primer ayudante, el maestro de 40 años operando. Tú vas a ser el que va a instrumentar y luego serás el segundo y en algún momento te darán una cirugía. Pero si tú quieres ser cirujano, todo cirujano sabe instrumentar. Entonces eso no sale de la nada. ¿Ok? Y lo más importante, tu mesa de Mayo, tienes que saber distribuir. Lo otro que vas a ver bastante en tu internado va a ser suturas. Tú eres el interno de la guardia, tú suturas todo lo que venga. ¿Ok? Pero tienes que hacerlo bien. Ojo, no es toda sutura poner un punto simple. ¿Ya? Hay suturas que no vas a cerrar, hay suturas que vas a poner que solo vas a afrontar. Entonces, miren, esto es lo que yo quiero mostrarles acá. Primero tienes que tener, y esta va a ser la receta que vas a pedir en el internado, si estás tomando foto, tu equipo de sutura, tu lidocaína al 2%, tus jeringas, tus agujas, eh, mayor número es más delgada, por lo tanto es para anestesia, en cambio la otra no. Tus nylon, usualmente el 3,0 es para la piel normal, 5,0 ya por ejemplo cara, a más 0 es más delgado, tu gasas estéril, esto es para drapo, tu campo quirúrgico y tienes que aprender a suturar, tienes que practicar. Igual para esto, ¿no? Tienes que saber qué punto uso en cada herida. Igual hay libros, como digo, les puedo compartir, videos donde te dice cómo hacer estos puntos. Y cómprate, pues hay en los lugares médicos, barato, cuesta, hay eso que parece piel, ¿no? Y ya para que no compres piel de chancho, no te va a dar tiempo y practica tus puntos, porque eso es lo que te va a ayudar. Porque no siempre va a ser el punto simple, ¿ah? Cuando tengas sangrados en la cabeza, va a ser difícil, vas a tener que poner punto de cruz, punto hemostático, cuando tengas heridas esquinadas. Entonces, eso, ¿no? Y también para las cirugías, ¿no? En las cirugías, si tú suturas rápido y bien, porque al interno lo dejan cerrar, te van a dar más. Ah, tú lo haces rápido, entonces te doy un poco más y te van dando más mano, ¿ok? Y esto, el balance hídrico. Chicos, tienen que conocer cómo reponer la hipohiponatremia y la hipohipercalemia. Esos dos electrolitos deben tener, ustedes van a indicar cuántos potasio le pongo, cuántos sodio le pongo, cómo lo paso por CBC, cómo lo paso por vía periférica, cuánto le falta al paciente, cuánto va a ser su hidratación basal. Pero una de las causas más importantes de muerte es sobrehidratar a los pacientes. Una vez había un caso de un paciente en cirugía donde era un gran quemado, le habían hidratado y al segundo día seguía con la misma hidratación, tercera, y decían, está con neumonía porque tosía, se ahogaba. ¿Y saben qué era? Era edema de pulmón por tanta hidratación. Entonces, eso tienes que tener claro. Entonces, ¿acá qué vas a hacer? Vas a ir a revisar antes de empezar tu internado cómo corregir sodio. Entonces, una ampolla de sodio, ¿cuántos mil equivalentes? 3,4 por mililitro. Si yo tengo hiponatremia leve, no corrijo. Si tengo moderada, severa, sí corrijo. Cuando es severa, corrijo hipersodio. ¿Cómo calculo el déficit de sodio? Y eso tenerlo en una libretita, con una foto en tu celular, para que tú esto lo des exacto. Lo des exacto, eso es importante. Y abdomen agudo. Miren, hay cirujanos que colocan la mano y te dicen esto se operó, pero ese cirujano ha palpado 10,000 abdómenes. Tú tienes 100. Entonces todo abdomen que llegue, examinan, examinan. Haz todos los puntos que se aprendió en la semiología. Examínalo y ya luego ve la evolución cómo va. Si tú examinas bien el abdomen, hay una buena anamnesis, vas a hacerlo bien porque esto es un problema en el serum grande. En tu serum te va a llegar gran cantidad de gente que le duele el abdomen. Y si es una apendicitis y no lo mandaste y hace una peritonitis, porque hay las presentaciones atípicas. Entonces, una de las cosas más importantes que yo te voy a decir en esta charla es que tienes que acostumbrarte cómo es la anamnesis
Porque al 15% del mundo le va a dar apendicitis. En tu salón te van a tocar varios, y me han tocado varios. Que la gente me decía, doc, pero ya me pasa, es solo indigestión. Yo le decía, no, nos vamos de referencia. Doctor, me pasa, es indigestión, deme calmantes. Se ponían calmantes y les pasa porque puede pasar el dolor, ¿ah? O puede disminuir. Y si tú, ante la presión del paciente, de las enfermeras, los técnicos cedes, y en su casa hace la peritonitis y se muere, porque su casa es de Abocado Cerros, va a ser tu culpa porque queda la atención que tú lo atendiste a mano, va a quedar ahí, o, bueno, me saludas, tipeada, que no era apendicitis para ti. Entonces, ¿cómo vas a saber que es apendicitis? Tienes que, en la emergencia, hacer tu anamnesis bien claro, cómo empezó el dolor, dónde empezó el dolor, le dio náuseas primero, no le dio náuseas, le dio vómitos, no le dio vómitos, tenía fiebre, sentía escalofríos, para orinar tenía alguna molestia, pálpalo tu abdomen y pálpalo en 6 horas. Ese era mi más grande secreto. Yo a los cuales tenía duda, los dejaba ahí en la posta. Pero la posta cierra a las 4 y yo me quedaba hasta las 10 de la noche ahí. Y en 6 horas lo volví a palpar ese abdomen. Y ese cambio, ahí te vas a dar cuenta, cuando esa apendicitis evoluciona, esa palpación de las 6 horas anteriores a las 6 siguientes, esos ruidos hidroaéreos, porque lo dejas en NPO al paciente, NPO no debe comer nada, todo eso te va a decir. Entonces, este va a ser uno de los problemas más grandes del segundo. Y en el internado tienes que hacer mano. Palpa abdómenes, escucha abdómenes, haz tu anamnesis, diferencia si es apendicitis o no. Yo he tenido colangitis, pancreatitis, apendicitis, y también por 5 casos que tuve de esos, tuve 100 que no eran, pero esos 5 valieron la pena todo el esfuerzo del internado. Entonces, ese consejo quiero dar, ¿ok? Porque ahí no vas a tener eco, no vas a tener nada. Entonces, tú tienes que calcularlo, ¿ok? Y el interno es el de los pendientes. Siempre ponte a repasar. Tengo una hoja, ¿qué pendiente, una libretita, qué pendientes hay con este paciente? ¿Qué pendientes hay? Pues falta una tomo, falta un grupo factor, falta pedirle glucosa. Porque si falta un pendiente, eso sí es tu responsabilidad. Tu responsabilidad son los pendientes y la historia. Entonces tienes que estar listo para eso, ¿ok? Los pendientes. ¿Listo? Y tú vas a hacer el posoperatorio, tienes que vigilar la herida, si es en fiebre, si no, el posoperatorio va a ser algo importante para ti. ¿Ok? Mira esto, hace falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerlo y 30 años para saber cuándo no hacerlo. Entonces, eso es lo que yo quiero que tú aprendas, Henry Marshall. ¿Ok? Y en cirugías especialidades, esto, ATLS, las guardias de cirugía, de traumatos de cardiovascular son importantes para ti porque te van a llegar a ti accidentados, cantidad de accidentados. Se cayó del cerro, estaba en su tejado acomodando ahí y se cayó, lo embistió un toro, un accidente en moto, ahí la gente ahora tiene moto cantidad, se pelearon en la fiesta del pueblo. Tú tienes que estar listo, estar listo. Por ejemplo, la gente que se cae, tienes que saber cómo inmovilizar. Yo me compré mi collarín y lo llevaba, allá no hay collarín por si acaso, pero se puede hacer un collarín artesanal por si acaso. Tienes que tener tu tabla espinal, es una tabla rígida para los traumas medulares, ahí lo tienes que hacer artesanal, pero tienes que saber cómo usarla, cómo al paciente lo vas a preparar, si está respirando o no, ¿no? En la respiración vas a tener que tú ver el tórax, si no se mueve el neumotórax también sube. Y esos tienes, ojalá te toque, tienes que aprender un neumotórax, atención, cómo reconocerlo a la auscultación, más te das cuenta porque la tráquea puede desviar, un campo no se mueve y saber cómo hacer la punción, porque esto sí se mueve, ¿ah? El shock que te mata más rápido es el obstructivo. Y en los que se han caído, tienes que sospechar neumotórax, hemotórax, trauma cervical. Entonces, tienes que aprender dónde funcionas el neumotórax, si pones lidocaína o no, cómo sabes si funcionó, lo vas a tener que hacer, ¿no? Las hemorragias por los choques hipovolémicos que vas a tener, los que están, que se desangran, en las corridas de todo cuando se lesiona la parte femoral, todo eso vas a tener que aprender acá. El examen neurológico es importantísimo, lo que te digo, lo que se golpea en la cabeza, tienes que ser maestro en examen neurológico, porque eso, tú solo tienes tu examen físico para determinar si él está sangrando de la cabeza o no, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, quiero acá mostrarte, por ejemplo, este es un paciente que llegó con trauma perdón, un trauma encefálico. Y
Ahí básicamente la medicación que tú vas a hacer en el serum no te va a servir más que de salvataje, o sea, el mannitol, el hipersodio, pero realmente tienen que operar a los pacientes. Y, y ahí, ¿qué es lo que la responsabilidad del serum?ista? Es darse cuenta pronto que tiene que llevarlo de emergencia en una ambulancia a toda velocidad para la cirugía. Porque si tú lo mandas a su casa, lo revalúas, vienen mañana, se mueren en su casa estos pacientes. Mira todo lo que tienen que hacer, ¿no? Para lo que van a hacer es neurocirujanos, ahí está todo el sangrado, y ahí están que rompen las meninges, ¿no? Porque tiene que salir toda la sangre ahí. Hacen la trepanación, porque es usualmente es epidural, subdural, y ya mira toda la sangre aquí estaba, esto negro que ves es la sangre. Eso lo mataba. Uno lo puede salvar con medicamentos. Entonces, tienes que ser un maestro en el examen neurológico para darte cuenta. Ahí está la sangre. Y lo que te decía, cómo atender los accidentados, ¿no? Cómo se lo moviliza en grupo. Tú vas a dar la orden a los pobladores, así lo vamos a cargar, no lo muevan, todos lo van a querer cargar en sus hombros, llevarlo y tal, y tú tienes que ahí dar la voz, ¿ok? Y esto, ¿no? Esto puedes tener en tu cerebro los traumas motoras por accidente, y tienes que saber dónde punzar el triángulo de seguridad. Esto sí vas a tener algunas pinzas, no cortan bien, la anestesia, y cómo hacer tu sello de agua artesanal. Eso lo vas a aprender en tu internado. Son los procedimientos importantes de aprender, ¿no? Y en el trauma de abdomen, cómo reconocer que el paciente ahí no vas a tener eco, obviamente, pero hay signos en el abdomen, como rigidez de peritoneal, etcétera. Pues te digo, toca todos los abdómenes que puedas, haz todos los tactos rectales, haz todos los tactos vaginales, tienes que aprender eso, no hay otra forma, ¿ok? Y los grandes quemados, ¿cómo lo vas a solucionar esto de los grandes quemados? En cirugía plástica lo vas a aprender, cómo se lavan los grandes quemados, quemado vas a tener cantidad en el celular, les caen rayos, están con fuego, se incendia la casa, usaron una conexión y tienes que saber cuándo va a ser compartimental el paciente. Obviamente no le vas a hacer escarotomía, a menos que sea de emergencia, pero tienes que tú derivarlo rápidamente, ¿no? Los hombres de Estado son como los cirujanos, sus errores son mortales, decía, ¿no? Y ginecostetricia, esto es tal vez lo que más te debe asustar y lo que más debes aprender. Si yo te diría, en resumen, en pocas palabras, ¿qué aprender en tu internado? Partos, sí o sí, partos. Atención del recién nacido, RCP del recién nacido. Cómo canular vías, porque cuando esté sangrando y nadie le puede poner la vía, tú tienes que ponerle la vía y darle hidratación a bolo, a volumen para que no se muera la paciente. En un ATLS, en un accidentado, cómo levantarlo cuando el paciente tiene un trauma vértebro-medular, cómo hacer un collarín artesanal a menos que tengas. eh, Eso es, y palpar abdómenes, todos los abdómenes que puedas con tu anamnesis para saber cuándo es apendicitis y cuándo no. Y la observación del paciente y el examen neurológico para los textos. Yo te diría que eso tal vez es lo más importante que tienes que hacer. Ante la duda, pregunta. Hazte amigo de un especialista al menos de cada área para que puedas preguntar. ¿Ok? Cuando tengas duda en tu serum, tienes que preguntar, tienes que tener un amigo de cada especialidad para que le comentes el caso. Y toma foto de RP a todas las indicaciones que veas. Ten tu álbum de RP para que sepas qué hacer en ese momento, qué le vas a dar. ¿Ok? Por ejemplo, ahí tienes que aprender que hay signos precoz cuando el paciente está sangrando. No es tanto el sangrado y está sangrando por dentro, el índice de shock te lo dice antes, ¿no? Cómo saber cuánta volemia ha perdido el paciente. Y esto es, por ejemplo, esto es lo que yo te digo, yo armaba así, RPs, ¿no? En clave roja, ¿no? Reposo absoluto, nada por vía oral. Si tengo traje antichoque, se coloca, que es un traje que hace compresión neumática y aumenta, ¿no? La mascarilla cuando está chocado, ¿no? Elevar los miembros inferiores, cómo debe ser la diuresis, cómo debe ser la temperatura, dos catéteres periféricos, el masaje uterino, cuántos minutos, luego la oxitocina, cómo le voy a colocar, la dextrosa, si, no, el misoprostol, cuándo se tiene que transfundir. Esto, yo quiero que tú tengas esto así, Mor, de las principales enfermedades, ¿no? Yo lo tenía en diapos solamente, ¿no? Ácido tranexámico, cómo se coloca, etcétera, ¿no? Para que puedas tener tus principales emergencias, ¿no? Cómo se hacen las compresiones, y bueno, es importante, ¿no? Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Mira, el neurólogo Ramón y Cajal,
decía, ¿no? Y en neonatología, ahí es full normas técnicas, tienes que saber la edad gestacional, tienes que volverte maestro en cuándo es su edad gestacional, su Apgar, la ictericia vas a ver cantidad, tienes eso, tienes que diferenciar la patológica de la fisiológica, vas a tener muchas ictericias, depende de ti, los bebitos con mucho cuidado, ¿vale? Los bebitos con mucho cuidado, ¿ya? Y bueno, no me quiero extender mucho en pediatría, esto vas a ver mucho, deshidratación, diarreas en pediatría. ¿Ok? Infecciones que parecen faringitis. Te van a llegar 1000 faringitis, pero de esas 1000 faringitis, una es una neumonía. Y esa neumonía tienes que reconocerlo rápido, ¿ok? Y otoscopio porque te van a llegar gran cantidad con dolor del oído y realmente es una otitis. No olvides esto, mira. La humanidad tiene tres grandes enemigas, la fiebre, la hambruna y la guerra. De ellas, la que con mucho es más temible es la fiebre, ¿no? William Osler, 1896. Y se cumplió con el COVID, ¿no? Entonces, tienes que, en pediatría, deshidratación, diarreas, vas a ver cantidad de diarreas, infección de vías respiratorias altas. Entonces, tienes que saber cuánto está deshidratado y cuándo le puedes dar vía oral, cuándo tienes que ponerle vía, porque ponerle vía a un bebé es difícil, ¿ah? Y cuánto le vas a hidratar. Si te pasa, lo puedes congestionar. Entonces, de ti va a depender eso. Examina a los bebés porque en el examen físico solo vas a tener examen físico. ¿Ok? Y aprende bien cómo se repone la hidratación tanto en neonato como en niño. Tu Holiday Segar, tus fórmulas, etcétera, ¿no? Porque tú le vas a indicar cuánto poner ahí. Y si te pasas, y si no, ¿no? Y su, y su evaluación psicomotriz, porque así puedes detectar prontamente si hay hipoxia, si hay retraso en el desarrollo psicomotor, si tiene alguna epilepsia que le esté dañando, etcétera, ¿no? Y las neumonías, chicos. En el niño, tal vez lo más importante, no es como el adulto que la neumonía es clínico radiológico, el niño es clínica y por taquignia. Créeme que los papás se van a la farmacia, con eso vas a luchar en el 01. Se van a la farmacia, le dan ellos, compran su jarabe, le dan, y cuando yo lo veo muy mal, te lo llevan. Entonces dices, no, pero dele usted una ampolla, póngale una ampolla y se mejora. Tú tienes que reconocer cuando es neumonía, porque si es neumonía, no siempre tienen crépitos, y, necesita oxígeno, tal vez necesite vasopresor, si está haciendo sepsis, ¿ok? Necesita un antibiótico para ese germen, tal vez se tiene que intubar. Yo tuve una vez una niña que lo llevaron, la posta ya había cerrado, pero yo vivía en el pueblo. Y no sé qué, estaba lloviendo fuerte, pero no sé por qué dije, voy al toque a la posta a sacar algo. Me fui y llega una combi, llega. Y me bajan, y la veo que baja una niña, y estaba cerrada, y dije, ya pase, de 4 años. A la inspección, chicos, la inspección es lo más importante y eso ya no te haga duda. Por eso tienes que ver niños. Quédate en la puerta del cuarto mirando cómo se ve un niño con neumonía, un niño con faringitis. El mal estado que se ve a simple vista te lo dice todo. Y los tirajes, los niños te parecen normal, levántale el polo. Si hay tirajes, eso es neumonía o algún problema obstructivo bronquial. La inspección se vea decaída, tirajes, no, esto es neumonía. Dije, esto no es una faringitis. Terminó en el hospital regional, 23 días intubada la paciente. Los padres no querían llevarla, ya se moría la niña. Lo que hice fue colocarla yo mismo en la vía, le hidraté porque seguramente, porque estaba en sepsis, en shock séptico, pero no le podía medir la presión a un niño, pero estaba hipoperfundida, ¿no? Empecé la primera dosis de antibiótico por lo que hice en la primera hora, aunque al final tuvo que usar más antibiótico más potente. Yo me compré mi propio baloncito de oxígeno porque no hay en las postas y le puse ahí, tenía una cánula para niño, donde, ¿cómo comprar? Y lo compraba, sáquense de su internado, no quiero, Alexis aconseja robar, pero de tu internado tienes que sacarte cosas que te sirvan para esas emergencias, ¿sabes? Sobre todo si haces emergencia, a veces sobre los pacientes, ¿no? Llévate, porque te va a servir, yo tenía una máscara para niño, porque no es la misma para adulto, para poner oxígeno, con mi baloncito, para hidraté, le puse el primer antibiótico, dextrosa, me acuerdo, estaba eso sí tienes tiras de glucosa y tienes que tener contacto. En el segundo yo tenía contactos de que me cobraban a mí porque las postas no tienen ambulancia la mayoría y hasta que llegue la ambulancia, si está en otra emergencia no va a ir y se moría, ¿no? Y estar entrenado en RCP, ya estaba listo yo para hacer el RCP, gracias a Dios no hizo paro, pero parecía que ya estaba bloqueando y la referencié en un carro particular que yo pagué.
Lo bueno es que pagan, no se paga tanto, luego ya la familia no tiene, te dicen, no, doctor, que se muera acá, se muere ahí, créeme que te cae todo. Entonces, en los niños tienes que tú ser muy bueno en la inspección, saberte los valores normales, cuánto es la respiración, por eso te puse esta tabla para tal edad, ¿ok? Aprende a canalizar para que puedas. Diferencia vías respiratorias. Como te digo, mil faringitis, pero una es una neumonía que lo va a matar si no lo identificas. Ese es el tic acá. Y la deshidratación. Entonces, como te das cuenta, el examen físico es importantísimo para ti. Y dosis, tienes que tener tu peñita para dosis pediátrica, obviamente. Y alergias, nunca te olvides alergias, ¿ah? Yo sí he tenido anafilaxias, entonces alergias, no te olvides, ¿ok? Bueno, hemos llegado al final de la charla. El buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad, lo decía William Osler, y es básicamente todos los que tú debes manejar. Algunos me han faltado, sonda Foley, tacto rectal, trauma ocular, ¿no? Insulinoterapia, hay que aprender. Hay gente que usa insulina en la salud. Intubación, si puedes aprender intubación sería excelente, oxigenoterapia, pero es lo más importante de lo que te habla. ¿Ok? Y nunca olviden esto, ¿ah? En el Serú, nunca maltrates, en tu internado ni en tu Serú, nunca maltrates a un paciente. Créeme que el paciente, en primer lugar, primero que lo maltrata es el de la puerta, no lo quiere dejar pasar. Luego, cuando va a admisión, la de admisión no le quiere dar cita. Luego llega a la emergencia y la emergencia le hacen tiraje y le dicen que no es emergencia, que muchas veces no es, pero a veces sí. Luego, cuando al fin le dicen que es emergencia, hay gente en el piso tirada. Y luego así llega a tus manos. Entonces, no maltrates a la gente porque esa gente llega enojada, diga mal humor. Imagínate, no tienen recursos para que otro lugar los trate. Y si tú los tratas mal, créeme que imagínate, ¿no? Si uno se pone a pensar todo lo que pasa, que nos va a pasar a todos, ¿no? Nos puede pasar a todos. Y muchas veces tú como interno no vas a poder ayudar, dar un nuevo medicamento, hacer un procedimiento espectacular, dar un diagnóstico de Doctor House, pero puedes escuchar al paciente. Y créeme que eso, ese pequeño alivio de escuchar, es bastante para ellos. Que todo el mundo lo ignora, a ellos, todo el mundo lo ignora, a veces gente sin familia. Y si tú te dedicas a tu paciente, te aplicas lo que te dije, revísale, hace el examen físico, revisa la historia clínica, revisa los pendientes. Si tú haces que los pendientes sean más rápido, le van a operar antes al paciente. Si tú examinas, te vas a dar cuenta que no se dieron de un diagnóstico porque no lo examinaron. ¿Cuántas veces yo he levantado la frazada y tenía una trombosis venosa profunda, sino que nadie le revisó las piernas y una estaba grande para el hotel y no le dolía al paciente? Y todo lo que tiene tromboembolismo pulmonar y estaba tratándose por una neumonía y se muere. ¿Cuántas veces la anamnesis todos dieron que por algo ha hecho y no era así las cosas? Y tú preguntando al familiar, llamando al familiar, usa tu celular, ya ni- luego bloquea si quieres el número, pero llama al familiar, pregunta y ve cómo empezó la enfermedad. Tú puedes hacer la diferencia. Esa es tu función. Créeme, si bien no pasa en INCOR, en el instituto donde estoy, porque acá el residente se encarga de todo, y así es en los institutos que hay muy pocos, pero en los hospitales generales es un caos, tanto paciente, poco tiempo. El residente también tiene su vida, el asistente tiene su vida. El interno es el que tiene que marcar la diferencia. Y enséñense entre ustedes, porque acuérdate que el que más aprende es el que hace y el segundo que más aprende es el que enseña. El último es el que solo lee. Eso ya está demostrado. Y acá decía la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Eh, todo esfuerzo, disculpen, todo esfuerzo, así nadie les dé las gracias. Si es por ayudar de verdad, créanme que cuenta. No se desmotiven porque el resto del mundo ya se ha rendido a seguir adelante, colegas. Esto lo escribí en mi Twitter. No pierdan el enfoque del por qué decidieron estudiar esta carrera. Y esto era lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar del sufrimiento. Y tú vas a sentir eso, que escuchaste a un paciente y murió, examen físico, tu mejor historia del mundo y no quisieron operarlo. Y tú vas a sentir, ¿no? Que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar del sufrimiento. Pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Así que no creas que es poco lo que haces. Y bueno, los invito a seguirnos en... Muchas gracias por su atención en primer lugar. Los invito a seguirme estoy haciendo la especial de cardiología, subo bastante material de cardiología que te va a ayudar bastante en este canal de YouTube Cardiología Doctor Alexis Vallejos.
cardiología.alexis Vallejos. Y esto era cuando dictaba las clases en pregado y dicto, ¿no? De la mayoría de temas, ¿no? Acá tengo videos hasta de intubación, de shock, etcétera. Medicina con Alexis, Instagram doctor.alexis Vallejos. Si me siguen, yo estaría enormemente agradecido. Y bueno, este es un colega urólogo que si desean alguna atención, ahí les puedo compartir el número. Han sido muy amables por haberme escuchado. Muchas gracias. Va a ser la mejor etapa de su vida. Se los aseguro, no pierdan el enfoque de por qué estudiaron medicina y cuidado con el consejo de las relaciones interpersonales. No se pierdan en una fiesta del internado médico, que no solo han ido para conocer gente y hacer parejas, sino para prepararse para el ser un IA y salvar vidas. Muchas gracias a la sociedad nuevamente por la invitación y que les vaya excelente en esta nueva etapa. Y cualquier duda que ustedes tengan, aquí está mi número, yo encantado. Doc, estoy haciendo mi internado, tengo esta duda, tengo este electro, tengo este AGA. Yo hago cardiología, pero mi core es cardiología UCI prácticamente. Por nosotros, más del 80% de camas son camas UCI. Entonces, mi especialidad es prácticamente cardiología, pero cardiología UCI, así que yo estoy acostumbrado a ver agas, a intubar, a ver electros, a ver placas, tomografías, insulina. Por ejemplo, en mi instituto no hay otros especialistas, el cardiólogo es el que prácticamente hace de internista, así que, pero obviamente la mayoría de casos son cardiólogos, pero tienen cosas extras, ¿no? Trastornos electrolíticos, etcétera. Así que cualquier duda, yo encantado de apoyarles en su internado o cuando ya estén en su serum. Y bueno, los mejores éxitos a todos. Gracias y que les vaya excelente.